Buenas tardes. Retomamos la transmisión de esta presentación, conversatorio a cargo de importantes investigadores esta tarde, en el marco de la presentación del libro 21 relatos sobre mujeres que lucharon sobre la independencia del Perú, publicación de Ediciones Copé, como parte de la serie 21, publicado este año en el marco de la política cultural de la empresa. Esta tarde nos acompañan Erika Almenara y Natalie Villena, y el señor José Donaire, encargado de la selección y prólogo del libro, que tendrán una interesante conversación. Erika Almenara estudió traducción e interpretación en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y literatura en la PUC. Es profesora de literatura y cultura en la Universidad de Arkansas y doctora en estudios culturales por la Universidad de Michigan. Ha publicado libros de poesía y también artículos en publicaciones especializadas y relatos en colecciones colectivas de cuentos. Ha participado en la obra 21 relatos sobre la independencia del Perú con el cuento Nosotros no somos los únicos conspiradores, en el que traza una metáfora de la sublevación a partir de la exploración del cuerpo en el inicio de la rebelión de Tupac Amaru en 1780. Por su parte, Natalie Villena es narradora, editora y ensayista. Tiene un doctorado en literatura comparada por la Universidad de la Sorbona y ha publicado también obras como La novela azul, un ensayo sobre Vargas Llosa, y cuentos que han sido incluidos en las antologías Cuentos Bricheros, Matadoras, Disidentes, Antología de Nuevas Narradoras, Al fin de la batalla, entre otros. Asimismo, se encargó de la selección y prólogo de la antología Como si no bastase yacer, en el año 2017. Ha coordinado talleres literarios a distancia para la Escuela Española Fuente Taja y ha formado parte del equipo de redacción de las revistas literaturas.com y Ángeles y Demonios. Ha sido adjunta a la dirección en la editorial francesa Le Herne, es directora de Las Críticas, revista virtual de crítica literaria hecha por mujeres. Ha participado también en el libro 21 relatos sobre la independencia de Perú con el cuento Una carta, en el que indaga sobre el rol de la mujer en los primeros años de la República, a partir del encuentro entre Francisca Zubiaga y Flora Tristán. Entonces, vamos a dar pase a la presentación. Empezamos con Erika Almenara. Bienvenidas. Muchas gracias, Aldo, por esta presentación. Gracias también al Centro Cultural Petroperú y, por supuesto, a José, a mi colega y compañera Natalie Villena, y a todas, todos, todes por estar aquí esta tarde. Es un placer ser parte de esta conversación, de esta presentación en la que vemos a José una vez más tomando el riesgo de publicar y de producir textos, antologías, ¿no?, que visibilizan una serie de temas, sujetos y comunidades, ¿no?, que en este caso tiene que ver con la presencia histórica de las mujeres peruanas en los procesos de independencia, procesos, largos procesos, como muy bien lo explica José en el prólogo, ¿no? Y antes de intentar comenzar o iniciar un diálogo con Natalie, señalar simplemente, ¿no?, la importancia del trabajo que creo que viene haciendo José Donaire, la editorial o las editoriales con las cuales trabaja, ¿no? Por supuesto también Petroperú, en apoyar este tipo de proyectos que expone a la ciudadanía, ¿no?, a verdades históricas, verdades literarias que profundizan, ¿no?, en nuestra esencia, en nuestras ausencias, ¿no?, y en lo que hay todavía por decir. Así que para mí es un honor conversar con ustedes esta tarde. Igual yo continúo y tomo la posta para agradecer también por mi parte a José por este libro, que me parecía fundamental, que nadie había hecho hasta el día de hoy, que aparece en un año perfecto, además.
y darle las gracias por haberme permitido participar en el primer volumen de los Relatos por la Independencia y poder en esta ocasión hablar de los 21 otros relatos que otras compañeras han escrito, con historias que no se habían contado antes o con historias que se habían tratado de manera muy rápida, quizás sin esta profundidad, sin esta aproximación que la literatura nos permite para ahondar más en esta historia que, nos es, que se nos ha hecho silenciar a lo largo de los años, ¿no? Que se nos ha hecho obviar a lo largo de los años. Y gracias también a Petro Perú, por supuesto, por el esfuerzo que hace. Y ya, creo que le dejamos a presentarse o decir algo a Pepe. Bueno, solo me queda añadir que para mí es un gusto estar con ustedes aquí porque son un puente entre el primer volumen y el segundo, ¿no? En realidad, un poco empecé a ver la luz gracias a ustedes para diseñar este segundo volumen, esta segunda entrega. Y las autoras, que claro, son 21, pero en realidad son 22 porque hay un bonus track sobre un personajes no históricos, sino ficcionales, y que cierra el libro de una manera muy, muy particular, ¿no? Y sí, enfatizo en el tema de que es importante pues, visibilizar a las mujeres, pero no solo mostrarlas, darle voz y más protagonismo. Esta historia recién empieza, ¿no? No en un mundo donde un sexo o un género predomine sobre el otro, sino hablamos de igualdad de oportunidades, de sueldos, de diálogos, de presencia, ¿no? Y este libro, de algún modo, me llena, ¿no? Y creo que, bueno, pues, contribuye en algo. Y aprovecho este escenario también, que es histórico, es un congreso histórico, no literario, pero histórico, para invitar a historiadores, investigadores, historiadoras, investigadoras, a entrar sin miedo a los archivos y rescatar estas voces, ¿no? Ahí están escondidas. Lanzo esta idea y feliz de que ustedes la continúen. Estaré molestando un poco de vez en cuando, pero el diálogo es de ustedes. Muchas gracias. Gracias, José. De repente voy a saltar, y si me permites, Natalie, a continuar algo que está lanzado en el discurso de José, ¿no? Que estamos hablando de literatura e historia en un congreso abocado a la historia, ¿no? Tradicionalmente como la entendemos, y creo que este proyecto de libro, tanto como otros anteriores que ha preparado José, ¿no? Nos ponen a cuestionar la manera en que socialmente como civilización hemos estructurado las distintas disciplinas y áreas de estudio y de investigación, ¿no? De forma tan tajante como es la abocada a la historia y a la literatura, a las lenguas, ¿no? Como nos compete esta tarde, ¿no? Porque yo creo que lo que vemos en este libro es un puente, ¿no? Entre dos disciplinas que suelen estar separadas, y que creo que este libro y las historias, ¿no? Que lo componen con sus diversas voces, distintas historias, ¿no? Nos invitan a de repente generar mayores diálogos, ¿no? Repito la palabra puente, entre estas dos disciplinas, ¿no? Porque de alguna manera pueden llevarnos a complementar o a complejizar, ¿no? Temas históricos, sociales, como en este caso sería el de la independencia, ¿no? Ya que creo que la literatura en sí misma rescata o visibiliza, ¿no? Estamos usando mucho ese término, estas voces, estas historias, ¿no? Estas pasiones, estas rebeldías, como lo dice José en su prólogo, ¿no? Estas valentías que muchas de ellas han pasado imperceptibles o de repente no de manera tan clara en el discurso histórico, ¿no? Entonces, de repente podemos seguir comenzando
a hablar por ahí, Natalie, ¿qué te parece Me parece perfecto, me parece este perfecto. libro, ¿no? Que es histórico y literario a la misma vez? Perdón. Exactamente, y justamente para completar esta idea que has avanzado, la de la compartimentación casi casi de terrenos, que hoy por hoy estamos felizmente entendiendo de otra manera, creo. También abunda en el sentido de lo que fue la literatura, por ejemplo, para Balzac, ¿no? Ya es esa frase tan conocida que dice que la literatura es la historia privada de las naciones, ¿no? De las sociedades. Entonces, sí, la literatura está también para rellenar esos huecos que el relato histórico no ha dejado ahí por diferentes intereses y porque sabemos que el relato histórico obedece a un deseo de fijar un cierto tipo de memoria de una cierta manera y está orientado también por subjetividades y por grupos de poder, esa es la realidad. Entonces, frente a ese relato impuesto, porque casi casi es así, es un relato impuesto a lo largo de los años, la literatura puede darle la vuelta a este mecanismo que se pone en marcha y que nos fija en nuestras sociedades ciertas maneras de entender las cosas, ciertos modos de fijar lo sucedido, lo que ha pasado, y que las generaciones van asimilando como cierto, como absolutamente cierto, ¿no? Que tendrá una parte de verdad, pero no será toda la verdad, será una manera parcial, una mirada parcial. Entonces la literatura está ahí para justamente dinamitar estas ideas fijas y estas estructuras que se han ido estableciendo por el dominio, el poder de mucha gente, o de un cierto tipo, una cierta clase social incluso, ¿no? Ahí está la literatura para cuestionarlo, para fustigar estos relatos preestablecidos o fijos, ¿no? La existencia misma de este libro es una manera de fustigar este relato en el, en el discurso histórico que hemos tenido, en lo que hemos recibido como alimento histórico, nosotras, yo misma en la escuela, nosotros mismos en la etapa en la que hemos asistido a las aulas, pues había un cierto modo de ver las cosas, los personajes presentes, los principales personajes nunca fueron mujeres, existían de manera un poco lateral como mujer de o colaboradora de, y se remitían a cinco o seis personajes que se repetían y se reiteraban. Con este libro no solamente podemos acercarnos a más de 21, sino también queda una lista todavía inmensa, larguísima por explorar y por investigar. De hecho, hay un llamado a que se investigue a unos cuantos de los cuales se puede tener mayores datos, y la última página de este libro nos hace una lista inmensa, que no es además exhaustiva, de personajes femeninos que fueron protagonistas, que fueron clave para poder marcar este día, esa época, ese año, digamos, en la historia del Perú, que no es un año de independencia, pero que es una suerte de recordatorio, diría yo, de una labor en la que estamos batallando incluso hasta el día de hoy, ¿no? Entonces tienes razón, Erika, en esta interpenetración que hay entre literatura e historia, que es a lo que tiende la historia también hoy, la historia más moderna, ¿no? Como se viene haciendo aquí donde yo vivo en Europa, la historia impregnada de literatura también llega más y mejor al público y a los lectores, ¿no? La historia impregnada de literatura puede tocar más profundamente incluso al lector que un texto desprovisto de alma, perfectamente documentado, pero desprovisto de ese aliento vital que la literatura puede insuflarle, ¿no? Quizá podríamos así continuar un poco, sí, perdón, no escucho bien, No, pero fíjate, bueno, no, sigue, te dejo a ti. no, pensando en lo que estás diciendo, ¿no? Me lleva a la idea de los lenguajes, ¿no? Que de repente la historia tiene su propio lenguaje y la literatura, ¿no? Otro tipo de lenguaje, y sin disminuir uno o el otro, creo que cada uno de ellos permite, ¿no? Plantear diferentes preguntas, diferentes detalles, ¿no? Que complementan, ¿no? El relato total, digamos, de nuestra existencia como república independiente, si podemos llamar así al Perú.
Entonces pienso en las consecuencias y en las aperturas, ¿no? En las fisuras que nos permite este libro literario, que si bien está concentrado en hablar, ¿no? En tocar el tema de la participación de las mujeres en los procesos de independencia, abre también el espacio para que surjan otro tipo de poblaciones o de subjetividades que históricamente tampoco han sido reconocidos, al igual que las mujeres, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los pequeños, grandes levantamientos indígenas a los que varios de los cuentos dan tratamiento y que se suelen pasar desapercibidos porque siempre estamos repitiendo el gesto de recordar, enseñar, compartir la rebelión de Túpac Amaru, y ojo que no estoy restando importancia, por supuesto, a ninguno de estos, sino que dejamos de lado esas pequeñas otras historias, ¿no? Que son pues muy importantes, ¿no? Entonces, pensando en esas consecuencias, ¿no? Del texto literario que, si bien se abre desde la cuestión femenina, se abre, ¿no? A considerar y a dialogar, a una suerte de solidaridad, ¿no? Con otras poblaciones menos visibles. Y creo que eso tiene un gran impacto socialmente, que es necesario para nuestro país, para nuestra sociedad, y otra, ¿no? Porque acá hay un empoderamiento, ¿no? Junto con la visibilización hay una manera de empoderar no solamente a las mujeres, sino también a la población indígena, a la población campesina, ¿no? Y darles otro relato de su propia historia, de su propio origen, de su propia relevancia en la construcción del Perú, que me parece muy, muy relevante, ¿no? Para pensar también otras formas de enseñanza, ¿no? De la historia, de la literatura y de nuestra realidad civil dentro del país. No sé si tú encontraste también eso, Natalie, aparte, ¿no? De salir de la centralidad de lo femenino y su participación, que aparecen también, ¿no? O otras poblaciones, otros grupos, ¿no? Sí, completamente. Y hay, bueno, el correlato de esto es el dibujo de una geografía de un país distinto también. Estamos acostumbrados a escuchar, a conocer el relato histórico de las gestas de la independencia, centradas en algunas ciudades, particularmente en Lima, pero gracias a estos textos y a esta manera de ir contando las diferentes maneras de organizarse en una suerte de resistencia constante, hay una geografía que se dibuja. Vemos que lo sucedido en la costa no es sino el resultado de luchas que han durado decenas de años en diferentes territorios del Perú, desde el sur del Perú, en el centro del Perú, en muchos pequeños poblados, en ciudades como el Cusco, como Arequipa, en Lima también, pero Lima ya es una aparición tardía frente a las luchas que se fueron gestando durante muchísimos años. Entonces hay este rediseño geográfico, digamos, de este relato de la independencia también, o cobra mayor fuerza lo que sucedió en otras regiones y en otros territorios peruanos. Eso también me parece que colabora a lograr este empoderamiento del que has hablado ahora, ¿no? El sentirse parte el sentirse parte de esta lucha por la independencia que, desde mi punto de vista, no ha terminado, que seguimos llevando, en la que seguimos trabajando todos nosotros de distintas maneras, pero que en aquel momento, en 1821, digamos, tuvo uno de sus puntos álgidos, pero que no ha terminado todavía, ¿no? Y no fue tampoco en aquel momento en el que esas luchas llegaron a su pico, digamos, ¿no? Entonces hay esto, sí, efectivamente, y hay una valoración de todo lo que sucedió antes, que ha sido tratado de manera muy lateral o restando la importancia. Esto me parece fundamental. Otro de los aspectos que me pareció interesante fue el tratamiento de la idea del heroísmo, ¿no? Cuando el heroísmo está
visto como un despliegue físico, hay toda una serie de intervenciones o de maneras de luchar por la independencia que quedan silenciadas o dejadas en un segundo plano, ¿no? Entonces nos iba a preguntarnos qué es el heroísmo, de qué manera concebimos un héroe o una heroína, ¿no? Cuáles son las actitudes o las maneras de enfrentarse a la dificultad o a la lucha por la libertad que nos hacen, que convierten a un individuo en un héroe, ¿no? De qué manera pueden, cuál es la idea del héroe, cuál es la figura del héroe hoy. Y esto me ha parecido muy bonito en este libro porque el heroísmo ya no está orientado a la cuestión física, sino más bien a toda una serie de estrategias que se van desarrollando y toda una serie de puestas, de valoraciones de circunstancias y de situaciones en las que se encontraban esos protagonistas para poder explotarlas en favor de un ideal, ¿no? De la búsqueda del logro de un ideal. ¿Te parece a ti eso interesante o distinto de lo que pudimos leer en el volumen en el que estábamos incluidas nosotras, Erika? ¿Crees que hay alguna diferencia? Yo creería que encuentro presente la misma particularidad de la cual estás hablando, ¿no? De la construcción del héroe y la heroína de una forma que a mí como lectora, no voy a hablar como creadora, sino como lectora, me acerca mucho más a lo que me están narrando estos textos, ¿no? De repente por el hecho de ser mujer, y no me voy a poner en cuestiones esencialistas de género porque no creemos en ellas, pero sí, digamos, de repente por eso me siento especialmente interpelada con este segundo volumen, ¿no? Porque hay una lucha compartida, ¿no? Por ganar derechos, ¿no? Y espacios que ya ha mencionado José, ¿no? Y que dan para pensarse y abrirse desde este particular texto, pero lo quería mencionar escuchándote, ¿no? De la construcción del héroe, de la heroína, es que estos textos literarios no me colocan a mí como un sujeto que está fuera leyendo algo que sucedió en el pasado, sino que creo que estos textos al leerlos me hacen sentir que yo soy parte, ¿no? Que si bien esto pasó hace casi 200 años, tiene una relevancia en el presente y que dentro de esa relevancia estoy yo también involucrada, ¿no? Y también lo que sí veo muy particular de este texto es una suerte de deformación de la idea del heroísmo y del éxito, porque vemos en estos cuentos historias de mujeres que intentaron, que arriesgaron sus vidas, que perdieron sus vidas, que recibieron violencia, ¿no? Buscando una liberación y que a veces no lo logran, ¿no? Que mueren en el intento, pero no por eso son menos heroínas de aquellos que y aquellas libraron batallas que llevaron a la independencia, ¿no? Entonces, también creo que nos hace repensar en el valor que tiene el intento, ¿no? La lucha, la pérdida de la vida, ¿no? El exponer tu cuerpo también, ¿no? A latigazos, a bajámenes sexuales, psicológicos, ¿no? En pro de un ideal que es otro de los discursos o narrativas que nos está dando este texto, ¿no? Y que lo dijo José también al inicio de esta conversación, y que es que no se dio la independencia en un día o en dos o en un mes o en un año, sino que es una suma o fue una suma de intentos de cuerpos indígenas, femeninos, masculinos, seguro trans y homosexuales que por supuesto no aparecen en los archivos de la historia, ¿no? Y que cada decisión, que cada acción, ¿no? Al final sumó para que se llegara a lograr esta independencia, ¿no? Entonces es algo que rescato muchísimo porque nos hace cuestionar definiciones, ¿no? Definiciones y valoraciones de conceptos importantísimos que usamos hoy por hoy. Otro de los aspectos que me ha resultado bien interesante es el hecho de que el amor está presente, que el amor es un motor
pero no es el amor romántico, ni el amor, ni siquiera tanto el amor de familia, es el amor por la libertad, puramente. El amor por la libertad que se traduce en amor por el deseo de la independencia, pero es este amor por constituirse como un individuo aparte, completamente, ¿no? Un individuo entero en la sociedad. Y es una cosa muy, muy linda porque hay un rechazo tácito, claro, de cualquier estereotipo. Hay incluso cuentos en los que los estereotipos están duramente criticados. Hay uno, por ejemplo, en el que se hace una entrevista a Manuelita Sáenz. Hay un personaje que va a entrevistarla y que en la entrevista, en lugar de abordarla, de hacerle contar su historia como protagonista de la independencia, inmediatamente yerra y le dice, le pregunta por su relación amorosa con Simón Bolívar. E inmediatamente ahí Manuelita Sáenz se cierra y ya no quiere responder. Entonces hay toda una crítica dura y un cuestionamiento a eso, ¿no? Al uso del estereotipo, a la reducción de algunos personajes femeninos o de las mujeres a una cierta manera de ver las cosas. Esto me ha gustado mucho. En algunos textos ha sido abordado de manera frontal y crítica, pero en muchos otros aparecía el tema del amor totalmente, totalmente tratado de un modo inesperado y distinto, y era ese, ¿no? El amor por la libertad, lo que me resultó como, no sé, como punto de intersección general, el punto en común que se iba repitiendo, ¿no? Esta, esta lucha contra el estereotipo se ha notado, se nota en cada uno de los textos, que no es ni siquiera forzada, es ya una cuestión incorporada en cada una de las escritoras, ¿no? Me ha parecido súper interesante. De acuerdo, que creo que es otra de las consecuencias, como dices, ¿no? Paralelas de este texto, que radica en cuestionar o desestabilizar la noción del amor romántico, ¿no? Sino que nos enseña que el amor también puede ser un ejercicio que va de la mano por la realización de un proyecto, ¿no? Ya sea entre compañeras. Entonces en ese sentido también salta la cuestión del género, ¿no? Y si quieres la sexualidad, porque nos permite pensar el amor como un proyecto común que se puede dar entre una tía y una sobrina, como lo narra uno de los cuentos, que se puede dar entre un varón y su amante, ¿no? Que se puede dar también entre dos amigas, que se puede dar en una pareja, ¿no? Y que está muy ligado a la libertad, claro, como has dicho, ¿no? Y que un amor apasionado, ¿no? Que se sale de lo romántico, donde, como tú dices, es de por sí ya un estereotipo, pero que a la misma vez da pie a la creación de otros estereotipos, ¿no? Entonces también leer estos textos es también entender otras formas de amor que se vivían y se practicaban en el Perú de hace 200 años, ¿no? Que partía por una lucha, por un objetivo común de libertad, como lo ha dicho también Natalie. Y yo de repente voy a cometer un error de hacerle una pregunta a José, porque tengo dudas, ¿no? De cómo tú, para mí tienes un proyecto, ¿no? Porque, es decir, has publicado una serie de textos y no necesariamente tenemos que hablar de ellos, sino pensar y dialogar, ¿no? De repente, ¿qué es para ti este libro y cómo dialoga con esos otros textos que tú has publicado, como Sexo al Cubo, como por supuesto el libro anterior de 21 relatos, porque yo veo ahí una línea, ¿no? Una línea que se aproxima a diferentes prácticas, diferentes voces, diferentes poblaciones y subjetividades que no aparecen, que no se registra, ¿no? En el discurso o la narrativa oficial, ya sea la histórica, ya sea la política o de otro tema, ¿no? Es decir, ¿por qué te importa hacer esto a ti, José? ¿Por qué este libro ahora? La verdad es que lo sé y no lo sé, ¿no? Intuyo una respuesta. Es dejar algo para la posteridad, ¿no? Yo creo que se trata de eso, ¿no? Un aporte. No me interesa repetir fórmulas a partir de estudios de mercado, sondeando el gusto, lo que está de moda.
la literatura del padre, en fin, eso está muy bien y hay gente que lo está haciendo y hay editoriales que apuestan por eso y tienen que vivir, ¿no? Pero en la medida de que yo ya no tengo jefes, supuestamente, eh, digamos, me siento muy libre para plantear estas historias, ¿no? Para llevar a cabo estos proyectos y tengo la suerte de poder realizarlos, ¿no? En verdad, ya muchas de mis locuras las llevo a cabo ya como si nada. Y a veces me asusto porque como que lo veo muy fácil, ¿no? Muy fácil a pesar de la pandemia, a pesar de los mil problemas que uno puede sufrir como editor en un país donde la lectura no es relevante, ¿no? El libro no es relevante. Entonces, me parecía importante para este bicentenario, no porque sea el bicentenario, sino porque, claro, porque sí, en realidad, porque es el bicentenario, porque en este país a la gente le gusta mucho, pues, conmemorar, celebrar, festejar, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esos momentos, ¿no? Y era oportuno plantear algunas reflexiones. Este libro era el segundo eslabón de un proyecto pero yo no lo tenía muy claro pues hace 2 años, ¿no? Para nada. Hace 4 años tenía muy claro lo de 21, que se concretó, y después pensé que podía haber un segundo volumen, y en realidad es sobre lo que me interesa, ¿no? Planteo proyectos sobre cosas que me interesan, no necesariamente son fórmulas pues, comerciales, vendedoras, pero me parece genial poder trabajar sin esos corsés, ¿no? De tener que cumplir con una cuota de venta o algo, parece que después es espantoso, ¿no? Imagino que rendir cuentas, cuántos libros he vendido, porque si no he vendido suficiente, pues ya mi próximo proyecto ya no va. Yo no pienso en eso, felizmente. Yo me siento muy afortunado en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que me inspira son fines más nobles, ¿no? Y, y ese mismo público el que me da las ideas, ¿no? Muchas personas, oye, ya sobre esto has pensado, y por ahí voy recogiendo, ¿no? De hecho, que este segundo libro fue sugerencia de mi esposa, ¿no? Así que aproveché, agarré la flor, como se dice, ¿no? Y me siento muy contento, ¿no? Y claro, tiene que ver con Sexo al Cubo, tiene que ver con otros libros donde trato de que el 50% sean hombres y otro 50% sean mujeres, pero lamentablemente en el Perú no hay tantas narradoras como narradores. En poesía creo que sería más fácil, porque creo que hay hasta más poetas mujeres que poetas hombres, ¿no? Pero en narrativa no es tan así, ¿no? Y a veces no todas están con la disposición o con la cabeza y el enfoque, y en realidad tengo que apuntar a personas que sé que me van a cumplir y que no me van a generar problemas, pero bueno, creo que me he expandido, pero no sé si te he respondido, pero he tratado de ser lo más honesto. En todo caso, yo podría decirte que una cosa que me ha sorprendido gratamente ha sido el buen nivel, la excelente calidad de los textos. Numerosas que son esas escritoras, muchas de ellas no las conocía, ni siquiera había oído hablar de ellas, imagínate. Y es una cosa bien bonita que he encontrado en este libro, que eran personas que habían publicado bastante. Y cuán invisible es incluso para nosotras mismas el trabajo de nuestras compañeras, y me alegra mucho haber podido descubrir a tantas, tan numerosas escritoras con publicaciones en poesía, en ensayo, en narrativa. Es un vivero, ¿ya? Para poder sacar de ahí nuevas ideas y nuevos proyectos. Para cualquier lector o lectora, hay aquí un vivero de personas a quienes se pueden seguir. Los textos son de muy buena calidad, son muy interesantes todos son distintos, todos tienen una perspectiva súper singular. Hay textos fantásticos, hay textos metatextuales, hay textos metafísicos, incluso hay textos clásicos en la línea más clásica de los textos históricos, hay de todo. Y es la lectura amena, a pesar de los temas que son dramáticos, pero la lectura es agradable, es fluida. Me ha gustado el producto final, es estupendo, Pepe. Gracias, Natalia. Pero antes de que hable Erika, quiero añadir que el libro
este libro se ha democratizado de una manera maravillosa, ¿no? Porque está a disposición de todos los lectores en la Biblioteca Virtual de Petroperú para lectura en pantalla, y eso se puede leer en cualquier lugar de Perú con señal de internet y cualquier parte del mundo, ¿no? Eso es muy importante. Y el libro ya está en imprenta, vamos a tenerlo impreso poco tiempo, y eso me alegra mucho, de que primero se haya podido llegar de esta manera masiva, ¿no? Y luego ya de una manera más, digamos, entre comillas, elitista, ¿no? Con el libro en mano. Pero en estos tiempos de pandemia, el mensaje ha sido importante, ¿no? Primero, llegar y tener este libro, pues, para la fecha, ¿no? En este contexto. Bueno, yo simplemente, no ahondar, sino continuar lo que estaba diciendo Natalie, ¿no? Sobre la calidad narrativa de los textos, ¿no? Que se ve que muchos de ellos también han hecho un trabajo de investigación profundo, ¿no? Que algunas han trabajado más con la ficcionalización, todo es ficcionalización, ¿no? Pero digamos que hay varios de los textos que se distancian más, ¿no? De la cuestión histórica sin dejar de ser históricos, de los distintos temas secundarios, si puedo llamarlo así, que tocan, ¿no? Estos textos, y que creo que hay un balance, ¿no? Que si bien estamos ante relatos duros, dramáticos, como ha dicho Natalie, la sororidad, la complicidad, ¿no? La valentía, el ideal de la libertad, de alguna manera sirve de balance, ¿no? Entonces, para las personas que puedan interesarse en adquirir el libro y leer estos cuentos, que no piensen que van a caer, ¿no? en una lectura depresiva, porque hay momentos de alegría, de satisfacción, que sí, que son motivadores, ¿no? Para seguir forjando esa independencia. Bien, muchas gracias a nuestras invitadas, Erika, Natalie, a Pepe por esta tarde. Quiero enlazar lo que han conversado con este lema del Congreso, que es repensar la República. A partir de este Congreso Nacional de Historia, cuán relevantes son los temas que se han tratado esta tarde, ¿no? Yo quería destacar, me permito añadir de lo que se ha comentado, de la importancia de la investigación que han realizado las autoras para este libro, y seguramente para el primer volumen, porque no solamente es crear ficción, sino también a partir de la investigación de la historia de nuestro país, crear textos con una calidad destacable, como ya se ha señalado, y también para dar a conocer personajes no visibles en nuestra historia, para dar a conocer a las escritoras peruanas actuales, como se ha mencionado también, y con un alcance nacional, ¿no? Creo que Lima no es solamente, pues, la cuna de las investigaciones ni de las escritoras, estamos hablando de un universo un poco más amplio, y queríamos también, a nombre de Ediciones Copé, contarles que estamos haciendo un trabajo de educación y de incentivar la lectura en niñas de provincias. Estamos desarrollando varias actividades como talleres de motivación, de creación literaria, de investigación histórica, de conocimiento de los personajes. Y a partir de este libro estamos creando un programa de actividades en torno a ello. En el segundo semestre del año vamos a realizar, por ejemplo, en agosto, un ciclo de talleres para escolares que van a tratar temas específicos de este libro, porque de este libro se pueden crear muchas cosas, ¿no? También vamos a tener un programa de actividades y conversatorios que van a debatir sobre las personajes históricas de este libro, y vamos a continuar invitando a las autoras. Y qué mejor idea la que tuvo Pepe de invitar esta tarde a dos autoras que han formado parte del primer volumen,
que también forma parte de esta serie, ¿no? Y yo creo que ha valido la pena escucharlas esta tarde. Erika, Natalie, les agradezco nuevamente, y a Pepe por los aportes, y invitar a los que nos siguen en esta transmisión a que lean el libro, busquen el libro. El libro está alojado en la biblioteca virtual de la empresa, pueden leerlo de manera libre, y las próximas semanas va a estar ya en librerías para que lo puedan adquirir también de manera impresa. Este libro también va a ser distribuido a bibliotecas a nivel nacional y a nivel internacional. Es un aporte que está haciendo la empresa Petroperú en el marco de su política cultural. Finalmente, quiero agradecer a todos los que nos han seguido en la transmisión y invitarlos a las siguientes actividades culturales que desarrollamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bicentenario del Perú.